Muy bien. Vamos a empezar entonces con la segunda sesión de la clase número 15, de Comunicación Internacional. Voy a aprovechar entonces este espacio para darte luces frente al tema del artículo que estás escribiendo. Quiero que lo vayamos desarrollando juntos para que de alguna manera no te quede tan complicado realizar por lo menos el trabajo, ¿no? El trabajo tiene varios elementos fundamentales. Voy a compartir la pizarra acá un momentico para que mires. Uno es que no pueden ser 2 hojas ni 3 hojas. Tienen que ser más o menos entre Sí, 4.000 y 5.000, entre 3.000 y 4.000 palabras para que puedas tener un muy buen artículo y lo puedas desarrollar. ¿Sí? sí. Muy Profe, pues como habíamos bien. hablado inicialmente, pues el tema mío era sobre las marchas y las soluciones que se les han dado, ¿sí? Pero entonces tú me dijiste como que no, que solo hiciera sobre lo de las marchas y que empezara en un contexto como mundial y luego, porque yo he dicho que acá en Latinoamérica, ¿sí? O Sí. sea, que hablara como a nivel mundial sobre como los chalecos amarillos y todos esos temas, ¿sí? Ajá, la Y ya, radiografía de las marchas en el mundo. ajá, Entonces tú vas a hacer una somera radiografía, me refiero a una somera porque pues es difícil de alguna manera tocar todas las marchas del mundo, ¿no? Entonces sí sería bueno exacto. hacer una radiografía de las marchas en el mundo. Y puedes dar un paseo en Europa y hablar sobre la de los chalecos amarillos. Pero ¿cómo hablar de los chalecos amarillos? No solo en términos de qué es lo que está sucediendo con los chalecos amarillos, sino el cómo se desarrolla una marcha que tiene impacto en otro lugar, ¿no? Entonces, los chalecos Sí, amarillos es una manifestación que inicia en un foco, en un lugar, y se extendió hacia otros países y hacia otras ciudades. Otra marcha, por ejemplo, bueno, no sé en España qué marchas suben estos últimos tiempos, pero sí, por ejemplo, en Medio Oriente, si quieres dar otro paseo, en Medio Oriente tenemos obviamente la primavera árabe, ¿no? Sí. sí. Pero entonces tienes que contarlas en orden para que le des un toque cronológico al tema, ¿no? Primero fue la de la primavera árabe. Profe, discúlpame. Profe, pero la que hicieron en Japón, ¿con dónde fue que también estuvieron marchando? Hong Kong. La de los chalecos amarillos. En Hong Kong, profe. En Hong Kong. Ah, son ellos. Sí, Ah, es los que naranjas son en Francia, ¿no? No, es que, claro. Hola, Denise, ¿cómo estás? ¿Cómo te ha ido? Ah, hola, Profe, hola, ¿me discúlpame. escuchas? Pero entonces, sí, profe, entonces la pregunta mía es, yo empiezo, o sea, para empezar, como tú me dices en orden, entonces la primera fue la de los árabes, ¿sí? Sí, la En primavera árabe. orden. Sí, la primera fue esta, la primavera árabe. Esta inicia primero y deja un gran malestar en Medio Oriente por las políticas que estaban estableciendo obviamente los gobiernos de la comunidad árabe. Los ciudadanos árabes se revolucionan un poco, salen a las calles y manifiestan su inconformismo. Entonces esta sería la primera. La segunda es los chalecos amarillos y la importancia que tienen los chalecos amarillos, que creo que completan ahora 1.500 días todavía en marcha. Si quieres puedes seguir paseando y te vas un poco, y ya te vienes un poco para Latinoamérica. Y Latinoamérica Sí, pues es profe. un caldero impresionante, ¿sí? Porque Latinoamérica tiene marchas en casi todos los países. Entonces puedes coger la primera, que es Chile, ¿sí? Después de estas Sí, dos Chile. viene Chile, Mm. después viene Colombia, creo, después viene Ecuador con los indígenas No, que inclusive no permitieron que les subieran los... pero Venezuela Venezuela está constante y está antes. sí, Venezuela viene siendo Ujú. después de Chile, ¿no? Aunque Venezuela ha estado Sí, sí, siempre. sí, claro. Venezuela ha Siempre, estado pero siempre.
Y al Profe, final, y en México, las que hicieron en México, ¿cuáles? No recuerdo, a ver. pues, o sea, las que hicieron reciente fue por los estudiantes que asesinaron allá en México. Ah, bueno, claro, recuerdo esa. Recuerdo muy interesante esa, entonces sí sería muy bueno también que hablara sobre el tema de México. Muy somero, muy general en qué consiste, qué fue lo que sucedió, por qué estaban manifestando, cuál es el inconformismo. Es un inconformismo mundial, ¿no? Y al final lo que haces es una Sí. reflexión. Todos son inconformismos. Claro, pero entonces para que esto te suene a crónica, a artículo periodístico internacional, perdón, coloca fechas. Todas estas marchas inician con la primavera árabe en 1914, en 2014, cuando los manifestantes árabes protestaron por tal cosa, por tal otra. Esto fue lo que sucedió, a esto fue lo que se acordó. De alguna manera todavía siguen inconformes porque no se les ha arreglado nada. Me lo estoy inventando, teniendo en cuenta. Luego vino la manifestación de los chalecos amarillos, que son los que los taxistas, que no sé qué, que sí sé cuántas, todo lo que dicen ellos. Viene después, todas estas marchas también son un síntoma del malestar en el mundo, especialmente en Latinoamérica, con Chile, que es uno de los países que ha generado mayores manifestaciones reconocidas a nivel mundial, especialmente de los estudiantes que reclamaron una educación gratuita. Luego en Venezuela, por el gobierno que estaban llevando, Colombia con el paro agrario y que no sé qué, Ecuador, los indígenas que no permitieron el alza de combustible, y la de México no la recuerdo. Pero siempre teniendo en cuenta el referente de las fechas para que le des un toque de crónica, ¿no? Sí, profe. Ahora, Listo, profe. claro, las características del artículo es que es importante que tenga más o menos entre 3.500 y 4.000, ay, esto no me escribió, entre 3.500 y 4.000 palabras. Es decir, vienen siendo 6 hojas. Más o menos, entre 5 y 6 hojas. ¿Listo? Sí, Ok, señor. listo, Y profe. no olviden, por favor, no olviden, por favor, la foto o ilustración de ustedes. Que cuente eso, ¿no? Una foto o una Solo es ilustración. una fotico, ¿sí? ¿La foto es de ustedes o la ilustración es de ustedes? ¿Sí? Yo les Pero digo, solo es una fotico. si tienen una o dos ¿Sí? o tres que alimenten los artículos, no hay ningún problema, todo es válido. ¿Sí? La Ah, foto bueno, o la listo. Sí, ok. ilustración. Yo supongo que ustedes Profe, vieron, ¿sí? por decir, Sí, yo tengo una foto yo hice la en, mía, profe. en una de las marchas acá en Colombia. ¿Yo la podría poner? Claro, si es Pues sí, está tuya. bien bonita. Si es tuya, Ah, bueno. si es tuya, claro que sirve. Claro que sirve. O si ustedes tienen algún diseñador, amigo diseñador, alguna cosa que les haga una ilustración sobre el tema, pues perfecto. No hay ningún problema. ¿Listo? Muy bien, vamos entonces, voy a dejar de compartir acá para revisar el artículo de Tatiana. Sí, señor. El artículo de Tatiana, ya está la clase subida. Vamos a revisar un poco el artículo de Tatiana. Permítanme un segundo, por favor. Ella escribe muy bien. Sí, lo he visto. Acá estaba viendo el artículo. Profe, si pudiste leer hasta lo último, como, Sí, es que como claro. lo que... ¿Sí? Claro que leí Ok. aquí. Ya tengo las observaciones listas del artículo. Las hice inclusive Ah, ok, listo. en computador. Permítame un segundo. Vamos a tratar de... Muy bien.
Bueno, entonces voy a tratar de compartir la pantalla para que revisemos entre todos la manera en cómo ustedes están escribiendo. Que a pesar que no se alcancen a ver acá las observaciones, pero bueno, yo hice varias. Los 3 puntos claves de Japón para ser potencia mundial. O sea, a mí personalmente me gusta mucho mirar artículos que tengan que ver con un ranking, ¿no? O con números, Sí, porque esos son llamativos y son muy interesantes al lector. Por ejemplo, las 10 claves para ser el exitoso, entonces uno dice 10 claves. Listo, entonces uno sí. comienza a leer esas cosas. Las cinco cosas que usted debe de hacer antes de terminar el 2020. Esos artículos que mezclan, Sí, esos cosas así. titulares que mezclan números son muy llamativos a la audiencia, a los lectores. O los otros titulares de alguna manera llamativos son los que terminan en preguntas, ¿sí? O los que generan pregunta. ¿Por qué Japón es potencia mundial? A manera de pregunta. Entonces uno comienza a contestar, dice, uy, sí, ¿por qué será tan raro? Todo el mundo tiene la creencia de que Japón es potencia mundial. ¿Por qué será? Este artículo a lo mejor me lo va a decir. Pero este titular suena muy bien, es muy interesante, ¿no? Los 3 puntos claves de Japón para ser potencia mundial. Entonces aquí comienza con un lead o con un sumario, como lo habíamos visto en algún momento. La sociedad japonesa jamás se imaginará que el tener tanta disciplina los llevaría al poder, que perderían un poco su libertad, pero la aprenderían a manejar. Sí, yo estaba interesado en ver un poco el tema de por qué es que perdieron la libertad, no por qué fueron potencia, ¿no? Esa fue la imaginación que a mí se me hizo al momento de ser lector. Traté de separar un Sí, poco el ejercicio de revisar un poco el artículo como periodista, porque yo ahora veo noticias y yo supongo que a ustedes les sucede lo mismo, que cuando uno ve noticias o cuando ve algún programa noticioso, uno ya no mira tanto el contenido, sino la forma como lo elaboraron. Entonces uno ya tiene un ojo crítico sí. frente a eso. Estos dos Profe, renglones son impactantes. Estos dos renglones son impactantes y de ahí en adelante motivan al lector para leer. ¿Sí? Yo le hice autocheck al artículo, le hice autocheck como le hice al de Liliana y le hice al de Jefferson, tratando de mirar y Sí, encontrar de sí. alguna manera información que haya sido bajada de internet y cómo la había hecho, porque es que al final del artículo en la firma es la Universitaria de Colombia no se hace responsable de las expresiones, opiniones o comentarios en este artículo publicado por los estudiantes. Esto no hace parte de la filosofía de la universidad o de la política editorial de la universidad, y quien es responsable directamente de todo el contenido que se publica en este artículo es directamente el estudiante, ¿sí? Del Cuando hay escritor, esa sí, nota señor. al final, cuando hay esa nota al final, pues uno tiene que estar pendiente que lo que está escribiendo el estudiante o el articulista, o en este caso el periodista internacional, como ustedes, sea de su propiedad. Está bien que utilicen los textos de otras personas, pero reconociendo la fuente para Sí, evitar señor. inconvenientes de demandas o de plagio en algún momento, ¿no? Yo no sé si les conté que ya hubo un caso en la universitaria de una estudiante que plagió una fotografía de una tienda de mascotas, eh, y pues obviamente se le vino un problema encima por haber cogido esa fotografía. Sí. La demandaron. Profe, una cosa, digamos, yo hasta el momento no le he ponido, digamos, ni cita, ni eso, ni nada, porque pues, como no lo, sí, como hasta ahora lo estamos avanzando y eso, pero pues lógicamente yo sí le voy a poner pues sus citas y todo eso, sí, al final del texto, todo. Pero pues Pero sí, yo no lo es al que, final del texto, porque si tú haces una cita al final del texto, el artículo periodístico deja de ser periodístico y se convierte en un documento académico. La manera de citar sí, señor. también implica un ejercicio, ¿no? Yo voy a hacerlo Dentro del, acá, sí, dentro del voy a artículo. hacerlo acá. Entonces, si yo cito, por ejemplo, acá, según lo expresado, ¿sí? No sé si lo están viendo, Sí. expresado voy a agrandarlo para Lili, según lo expresado no sé, Gracias, Claudia profe, Altamar, tan chévere. por Claudia Altamar. Sí, señor. Es acá, Claro, allá uno lo acá está donde lo citando, sí. dice, Sí, es acá donde lo dice, pero si sí, sí, usted señor. lo pone aquí abajo, por ejemplo acá, ¿sí? Aquí abajo como un pie de página,
no sé. Una cita, sí, de pie de página, sí, señor. La cita como un pie de página, pues no va a funcionar porque el artículo periodístico deja de ser periodístico y se convierte en un artículo académico. Que Entonces, era lo por que yo eso, estaba haciendo, claro, profe, Listo, sí, entonces antes. señor. no Sí, funciona, no eso lo estaba funciona. haciendo, estaba cometiendo. Entonces, esto es impacto, es mejor dicho, la revista no resulta ser una revista del corte que nosotros queremos. Si ustedes quieren una revista con corte académico, pues obviamente tendrá que ser la revista que tiene la universidad, que no recuerdo el nombre, ¿no? Ellos tienen una revista muy bonita para escribir ahí, pero pues la gran mayoría de las personas que escriben en esa revista son psicólogos o son los estudiantes de psicología. Bien, entonces, como nosotros tenemos la propia que se llama Punto de Vista, entonces, pues, tiene que dar ese el corte periodístico. Esto funciona. Ahora, yo estuve mirándole la coherencia al artículo. Este segundo párrafo, Sí, habla sobre la ubicación, la extensión, los datos. Juegas muy bien con los datos. Esta la se lo puse sí, porque señor. esta es una idea independiente. Acá hay una idea aparte frente a la otra idea acá, para que no te quede Sí, largo el párrafo y para que generes descanso en el lector, ¿no? Porque esta es una pausa larga. Entonces ok, me parece interesante. Tengo una sí, señor. observación acá, vamos a mirar el uso de los gerundios. Eso es simplemente estilo. Esto no es que esté mal hecho, no es que esté Sí, mal hecho, está bien hecho, sino simplemente por estilo sí, de pero ¿qué redactar. aconsejas? Sí, El uso del gerundio es sí, incómodo. Entonces, este país tiene, sí, para manejar el presente, porque es que teniendo es un gerundio que de alguna manera, pues, a mí personalmente en la redacción no me gusta, no me gustan los gerundios, ok, pero está bien hecho, está bien utilizado, no tiene ningún problema, ¿no? Este país, teniendo, sí, más acá hay una coma del vocativo, entonces lo separas muy bien, ¿no? Teniendo el 80%, los signos, ujú. estos signos, el signo porcentual, la ¿Son norma dice que separados? se separa, siempre. Y Sí, estas cifras perdón. que arrojas Sí, sí, acá, pues sí. son bien interesantes porque uno ya encuentra la manera de seguir leyendo. Y finalmente cierras este párrafo con una pregunta que motivas al lector para seguir Ujú. leyendo. ¿Sí? La gran mayoría de personas hablas de los mitos, entonces pues ya le pones un poco de Sí, misticismo al artículo. Entonces a uno encuentra bastante interés en él. Acá en este párrafo hay una cosa curiosa y es que eh, tú hablas, por ejemplo, de esta frase: la disciplina tarde que temprano vence a la inteligencia. ¿Quién lo dijo? ¿Un japonés? Pues sería interesante si lo dijo un japonés. ¿Quién lo dijo? profe, sí, es que sabes, el que está ahí abajo, Yokoi Kenji, sino que es que, sí, no, me quedó mal, perdón, pero sí, esa frase es de él, sí, señor, esa frase es de Ajá. Yokoi Kenji, sí, Yo con señor, Kenji, ya lo ¿sí? cito bien después, Sí, sí, señor. muy bien. Entonces toca comillitas a él y con eso Claro, uno ve, entonces ¿sí o la no, profe? disciplina, También. o decirlo Mm. de esta Yo he manera, aprendido tanto, gracias a sin pelear o sin querer sacar ganancia individualmente, ellos entendieron que eso no vale la pena, como lo expresa Yokoi Kenji Díaz, un japonés que se crió en Exacto, eso te iba a Colombia, decir. al decir que la disciplina tarde que temprano vence a la inteligencia. Sí, tienes que tener un lenguaje conectores. rico y un lenguaje poético. Ustedes tienen que tener un lenguaje para que la gente se encante de los escritos que de alguna manera se están realizando, ¿no? Ahora, a mí Sí, personalmente, yo te lo digo, aunque no está mal usado, este tema de Yokoi Kenji Díaz resulta ser bien interesante porque es un japonés que se vino para acá, para Colombia, a aventurar y de alguna manera le caló el discurso que está haciendo y ahora es súper famoso, ¿sí? Lo que sucede pero es hay que otros más, Pero no es la única voz japonesa, sí, sí, hay señor. otros Sí, japoneses. yo pretendo meter más otros japoneses a lo largo del texto, eso sí, pero sí, su merced me había dicho que de pronto buscara otros personajes, Claro, pero pues sí quise este es el insistir. personaje populacho japonés que Exacto, ha sí, señor. tratado de vender la cultura japonesa en Colombia y lo ha hecho muy bien. Sí, sí, Y lo señor. ha hecho muy bien y el tipo tiene unas conferencias excelentes. Si uno se pone a mirarlas Excelente, en sí. YouTube, uno encuentra en el tipo gran eco y gran información que nutra muchísimo la información de los japoneses, ¿no? No Él vende entiende muy harto. bien a los Sí, sí. japoneses. Mire que hay una cosa muy curiosa que tú puedes encontrar y es decir, y a los que aquí Yokoi mismos Kenji Díaz colombianos.
Yokoi Kenji Díaz ha hecho que los colombianos sientan cómo es Japón gracias a este señor, porque este señor habla muy bien de Japón. Colombia no tiene un referente de esos. La selección Colombia cada vez que pierde, ¿sí? Los reinados regularmente nos quedamos con el segundo puesto y no ganamos. ¿Quién podrá ser el representante que hable bien de Colombia? No hay ninguno, ¿no? Juan Valdés, el café, quizá, pero no lo tenemos en su como momento. Sí, era el primer viejito, claro. que lo hacía con pasión, lo hablaba. Hacía muy bien, es ¿no? un libreto. Entonces, ¿quién vende? Este señor lo que hace es vender a Japón acá en Colombia y lo hace muy bien. Entonces, por eso es importante que lo tengas como un referente, pero hay otros referentes japoneses que pueden funcionar, ¿no? Listo, Entonces, el único. Hay una cosa muy curiosa y es que tú tomas de Yokoi Kenji Díaz el tema de la organización, la limpieza y la puntualidad como características fundamentales de la disciplina. ¿Sí? De la disciplina de los japoneses. Lo que me incomoda de alguna manera es que pretendas comparar Japón con Colombia. Porque tú lo que estás diciendo... Es que eso es lo que no quiero, pero no sé cómo hacerlo. Tú lo que estás diciendo acá arriba en el titular es cuáles fueron los 3 puntos para que Japón sea potencia mundial. Y el hecho de compararla, no hay punto de comparación. Nosotros somos un país subdesarrollado. Somos un país que estamos saliendo adelante. Japón ya es de grandes ligas. Entonces, creo que este párrafo lo que intenta es organizar, intenta comparar, ¿no? Creo que hay que mermarle o mejorarlo. Ese de organizar limpieza, puntualidad y todo eso, pero esto no lo dice, esto no lo dice Japón como Japón, esto lo dice Yokoi Kenji Díaz, que es un colombiano. Eso yo aclaro, por eso yo digo, Yokoi Kenji lo describe partiendo de 3 puntos fundamentales, pero yo abajo voy a poner más cosas para que no quede como que porque lo dijo él es así. ¿Sí me entiendes? Claro, pero, entonces mira, digamos, el titular te ayuda en la medida en que tú tengas claro los 3 puntos de Japón, no los 3 puntos de Yokoi, que es colombiano e hijo de japoneses. Sí, señor. Es totalmente diferente. ¿Sí? Entonces, pilas con esto porque no hay coherencia. ¿Sí? Por eso te digo que no te nutras de una sola fuente, ¿no? Recuerdas, hay varias fuentes que te puedes consultar, pero no solo está Yokoi Kenji Díaz. No digo que sea malo. Entonces voy a cambiar, o sea, en realidad sería saber acomodar más bien esa parte que dice yo con Keiji no sé qué, porque el párrafo que sigue no es comparación para nada con Colombia. Yo pensé que tú me estabas hablando de la comparación en un párrafo que está casi finalizando, que sí fue una forma de comparar las empresas japonesas con las empresas latinoamericanas, porque fue un estudio, exacto. Muy bien, sí. Pensé que era ese, pero listo. Esta otra, yo creo que hay una cosa bien interesante que uno regularmente no ve en la redacción. Mira esto. Debido al espacio reducido con el que cuentan, o sea, allá yo me estoy imaginando porque no conozco Japón, debido al espacio reducido con el que cuentan, ellos piensan que un espacio sucio y desordenado afecta negativamente la mente. Okay, ¿Qué hay acá? Esto se le llama cacofonía. ¿Por qué? Porque rima la palabra, el adverbio mente con mente. Sí, señor. Sí, el adverbio terminado en mente, este es un adverbio que rima, hay una rima, hay un canto, hay un ritmo bien interesante que incomoda al lector. Entonces, negativamente la mente. Claro, es un juego de palabras que hace que rime, y genere una cacofonía. Entonces yo te sugiero que mejores este pedacito. Desordenado afecta de manera negativa, de manera negativa la mente. Sí, señor, claro. Sí, señor. Hay unos aspectos ahí. Muy bien por el uso de los números. Los usos de los números del 0 al 9 se manejan así, aunque si le hubiese puesto el texto, no importa, está válido, pero así se usa también. Sí, acá, este dicho se puede apreciar en diferentes tipos de compañías japonesas, como lo son, por ejemplo, Toyota, no sé qué, Toshiba, Sony, Mitsubishi, tal. Y aquí hablas de una cosa, pues yo vi este pequeño problema. Es que su muestra dice, pero son varios factores los que pueden dar ejemplo de la diferencia entre las empresas de Latinoamérica, por ejemplo, y Japón partiendo de la cultura organizacional.
Claro, Sí, hay una claro. cosa bien interesante y es que Japón es el que crea la cultura organizacional, el concepto de cultura organizacional, ¿sí? Pero ¿cuáles, mi Sí. pregunta es aquí, ¿cuáles factores? ¿Cuáles son los Claro, y esos factores? factores están es abajo. ¿Sí? ¿Cuáles son los factores? Sí, señor. Esto me pareció interesante, ¿no? Sí, es que yo quería ponerlo Do. porque me parece interesante, pero que no lo vieran de la forma tan comparativa, ¿si me entiendes? Sino que ver que por eso también son potencia, por esas claves que tienen también en las empresas, Ah, y que no lo ven como un trabajo pesado, sino como una forma de organizarse y que entre familia y trabajo, que les guste lo que hacen y por eso lo hacen bien, en pocas palabras. muy bien. Son Entonces, dedicados. creo que este ya es un gran avance. Yo te voy a dejar estos comentarios acá. Yo los hice a este lado a manera de revisión de texto. Sí, Pero señor. yo te sugiero que comiences a trabajar. Tienes más o menos 1035 palabras para que lo tengan en cuenta Sí, en sí, dos sí, hojas, sí, señor. en alguito más de 2 hojas. Es decir, que para un artículo de 3000 a 4000 Son hojas se 6 van más o hojas. menos 6 hojas. 6 hojas. Bien, acá ya hay redacción, acá Sí, ya sí, hay señor. artículo. En este ya hay artículo. Y hay una diferencia entre el ejercicio que estás haciendo y la manera de escribir. ¿Y cuál es la diferencia? Es que tú todos los días estás escribiendo para esta emisora. Entonces lo estás reflejando acá, cosa que es bonita. Entonces una observación que sí te quiero hacer es que Sí, Sí, tan chévere. vi el artículo bien interesante a manera de contar historia, pero no vi el género periodístico. Es un asunto tan gaseoso que yo no vi ni crónica ni vi reportaje, vi un artículo. reportaje. Entonces trata, por eso te digo, alimenta el artículo con el tema periodístico. Y el tema periodístico lo da como en el juego de palabras, con jugar un poco con la elegancia del lenguaje, ¿sí? Sí, Entonces ahí señor. es donde uno descubre y utiliza un poco la descripción, ¿no? Acá es bonito verlo en el segundo párrafo, que es un territorio de yo no sé qué, que sí sé cuántas, es una isla tal, de tanta extensión, con tanta población, está rodeada de agua, mares, no sé qué, Sí. tienes que jugar un poco con la descripción para que se convierta en una historia más, o sea, más de género Listo, sí, periodístico. señor. Muy bien. Lili, ahora sí vamos con el tuyo. Listo. Bueno, muy bien, compartir pantalla. Vamos a coger este artículo. La pandemia que está destruyendo los pulmones de la Tierra. Muy bien. La foto es bella, ¿no? Muy bien. La foto es muy bonita, muy diciente. Profe. Sí, estoy acá. Ah, bueno, es que no lo estoy escuchando. Yo No, dije, no, ¿será que se le fue tranquila. el volumen? No. Ahí le Sí. metí eso, pero yo Bien, sé muy que, bonito. Chévere. bueno, Mira, simplemente corrección ortográfica en el uso de la puntuación. El mundo de hoy más chévere. atraviesa por grandes problemáticas. Es decir, tú no estás diciendo algo que no sea cierto. Sí, estamos viviendo grandes problemáticas. Eso Que, yo nos, tengo, que yo hago comas donde no son. que son Usted me más lo ha que el dicho varias resultado de veces. las decisiones y conductas egoístas del ser humano. Aquí ya hay opinión. Esto es opinión. Entonces, pilas que puedes de alguna manera Más desdibujar. grandecito, profe, no estoy viendo Ah, ya, nada. Por con mucho favor. gusto. Aquí, Ay, gracias, sí. aquí ya puedes desdibujar un poco el artículo, ¿no? Si le metes mucha opinión. Aquí Sí. se ha creído invencible poniendo al rey dinero.
O sea, tú llamas al rey dinero y le pones un apodo, ¿no? Entonces hay que ponerlo entre comillas. Ah, bueno, profe. ¿Sí? Y acaba una coma, sobre todo porque es una manera Es de con conectar. esa, claro, pero Sobre más que todo, todo es lo por la... equivalente Sí. a la felicidad. Sin embargo, gracias a la crisis que golpea directamente la salud de la población mundial en el año 2020, con la aparición de lo que pareciera ser una de las pandemias más duras de los últimos años, es hora de mirar atrás y reflexionar sobre lo que hemos hecho mal, sobre lo que hemos hecho mal. Muy bien. O sea, tú estás diciendo que la pandemia del coronavirus es un castigo. Profe, pero es que llegó y para mí sí, Sí. porque pues como yo, a pesar de que leo, Muy bien. en la universidad te Listo. hacen ¿Sí? cambiar el chip, yo Esa es soy la idea. católica y Ajá, es como, listo, muy apostólica bien, y está bien, por romana, eso, sí, entonces pilas con que se te vaya ahora aquí. Gracias al virus ¿sí? conocido como SARS, o sea, gracias es que nos sentimos bendecidos. Ese gracias. No, Yo- no, ese gracias es por eso yo le decía, léelo todo hasta abajo. Es el bueno. único que yo no he podido con ese, porque Entonces, no podría ser gracias, pero si yo no comienzo así, no termino acá. Lee, por favor, vale, ese fue el favor. Lee gracias hasta, al hasta virus todo, conocido, todo, ya, gracias al virus conocido como todo. SARS-CoV-2, que es el COVID-19, ¿cierto? Sí, sí. Que produce la enfermedad en seres humanos COVID-19 presente en el ambiente, supongo yo. En el ambiente Sí, y sí, sin sí. cura alguna a la fecha, se hicieron necesarios cuarentenas y toques de queda que nos obliga a estar la Por eso mayor estoy tiempo. haciendo esas gracias, pero Lili, no sé sí, decirlo. Lili, pero Ujú, déjamelo leer. ujú. Toques que obligan a estar el mayor tiempo, él se supone. Así él. El mayor tiempo en nuestra casa, los animales disfrutan de territorios que por derecho les pertenece y de donde antes el hombre los desalojó por conveniencia propia. La tierra está más verde que hace 20 años. Muy bien. Mira aquí la cita, o sea, ya suponemos que tú Ujú. sacaste esta información de la NASA, ¿sí? Sí, sí. Entonces, claro, hay un reconocimiento. Muy bien. Pero entonces, Punto. Punto. si el lector comienza y dice gracias, ahí es donde yo no he podido, pero tampoco sé Ah, cómo bueno. colocarlo. Bueno, Entonces, acá no sería gracias, sino debido. debido. ¿Sí? La contaminación de Ujú. las grandes ciudades ha desaparecido y ahora permite contemplar paisajes que antes ni se recordaba que existían, reconociendo el impulso de la agricultura y grandes bosques, la disminución de la operación de la industria y la movilidad con combustibles fósiles. Muy bien. O sea, tú tienes ya artículo, tú ya igual tienes artículo. Y hay otra cosa, ya el de Lili sí tiene toques periodísticos porque ya está comparando, ya está, perdón, narrando y está describiendo, está utilizando el reportaje. Hay que narrarlo más, hay que describirlo Profe, más. pero para Pero hay que otra las cosa, niñas que escuchen, se te puede volver profe, gaseoso, espérame, que se te puede volver gaseoso el artículo periodístico si sigues opinando, ay, ¿sí? bueno, Entonces aquí ahí, tienes dos sí, ¿no? opiniones. En, Fue más chica. ¿Sí? Entonces trata Ujú. de evitar la opinión. A ti no te importa si nos va Profe, mal o para bien. que las niñas sepan, este es el tercero y todo le he hecho correcciones y usted me Ajá. ha quitado, me ha puesto, Muy me ha bien, dicho, métase por ahí, voy a leer el profesor. último párrafo, ¿no? Es Ujú. evidente que la destrucción del planeta es participación directa de la mano del hombre en el Sí, pasado y el y en presente, el, sí. con el constante atentado climático que se refleja en diferentes acciones que ponen en riesgo a nuestros jóvenes y a las próximas generaciones. El calentamiento global es una realidad de la cual nadie se escapa, dadas las diferentes afectaciones causadas por las olas de calor que se presentan diariamente y que es y será la futura pandemia que acabará con millones de personas. Ujú. Wow, Sí. su merced se ha dedicado a escribir. ¿Qué acabará? Profe, es que Acabará. tantos días. Que acabará con millones de personas, cultivos, animales, etcétera, poniendo en peligro nuestra propia existencia. Sí, eso también ya lo tenían. Perfecto. Esto ya a mí me dice mucho, ¿sí? Esto ya está Ujú. diciendo mucho, esto es bellísimo, ya este artículo leerlo, ya quiere uno seguir leyendo, ¿no? Entonces, creo que estás dejando ver lo bonito. Y hay otra cosa bien interesante, Lili, creo que has aprendido a utilizar la técnica de lo general
a lo particular. Tú aquí estás Sí, hablando que de yo lo la primera general, empecé. de lo Sí, general, y de aquí en adelante tú vas a seguir es ya hablando sobre el cambio climático. ¿Qué es lo que está exacto, sucediendo? de ¿Qué es ya lo Bolsonaro, de particular? Brasil, de todo. Ajá, muy Sí, bien, entonces creo yo que ya este artículo, ya este tiene 1300, mira, este es un artículo de 3 hojas, de 4 hojas, imagínate, yo supongo que por la no, foto, pero apenas sí, tiene por la foto. 1366 letras. Pues Eso de quiere pronto decir, también porque yo hago la letra grande, porque como no, no es que veo, la letra también eso grande ocupa. Pero no tiene igual el nada que número es ver. lo mismo. Sí, no tiene nada que ver la letra grande. No, 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 para que se vieran las 4 Ah, sí. páginas y no las Ah, 3, sí, por no eso digo. importa, pero entonces es Ujú, decir que ujú. tú en la letra grande lo que vas a sacar son 8 hojas y vas con Mm, 1366 palabras, es decir, ¿Y te cuántas falta son? 3000 a Es que 4000. las palabras son de 3000 a 4000, no importa, o sea, las Por hojas ni el eso, milimetraje que usted le ponga sino las entre mínimo. palabras. Igual, Pero profe, en el mire que ensayo que para usted entregó, ¿hay meterle unas más, por eso le reglas? metí el COVID. ¿Utiliza reglas Muy APA, bien. profe, para el ensayo o No, 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 no? Siento nada. que no, solo Aquí con lo Lili que lo tiene dice. con Profe, yo normas quiero APA. hablar del ensayo, yo quiero hablar del ensayo algo, ¿sí? Sí. Vea, el ensayo, primero que todo, pues nos da una lección que nos estamos preparando para ser periodistas y que el periodista tiene que tener su disciplina y que tiene Ah, que pero tener es todo. el Y ensayo de sí, Kapuscinski. del jueves, sí. Y que de todas maneras todos, como usted, como la decana, como muchos que se han dedicado a estudiar y prepararse para ser los mejores periodistas y que hay clases de periodistas y todo eso. Entonces, cuando yo estaba leyendo y eso, me acordé que hace poco, como un mes, estábamos no, como 2 meses o 3, estábamos en una reunión con alcaldes, diputados y el gobernador. Entonces uno de los diputados me dijo, Lili, ¿qué es lo que estás estudiando? Entonces yo le dije comunicación social y me dijo, ¿qué? ¿Cómo se le ocurre? ¿Qué está estudiando esa pendejada? Yo soy periodista y a mí nadie me puede decir que no soy, porque ni siquiera cartón les da. Entonces, ¿cómo vas a estudiar eso? No, no, Lili, le dije, porque a mí me llena, a mí me gusta. Entonces yo defendí mi esto y me asocié tanto con la lectura, profe, con la lectura, porque ahí lo dice, ahí lo dice. O sea, allá los mediocres, ¿sí? Porque ahí también lo dice cuántos se creen hoy periodistas, porque el periodismo, se dieron cuenta que por medio del periodismo sacan platita, y esto, de acuerdo a cómo lo hacen. Entonces quería decirle esa experiencia que cuando esto, como que me refleje ahí y yo defendiendo el periodismo el 1000, porque yo sí estoy grata, porque todos los días crezco, porque tal vez me escudé en mis ojos y yo he dado mucho porque he llegado muy lejos en mi vida y he Muy hecho bien. muchas cosas que no han podido hacer otros, pero hoy estudiando periodismo me siento plena y me siento Gracias. realizada. Muchas Tengo gracias para por esas decirle. palabras y mañana les cuento una situación que me sucedió hace 8 días por defender precisamente el periodismo. Voy a continuar entonces revisando Sí, mañana entonces dedicaditos todos a pero que revisar los te quería artículos. pedir pero quería pedirle algo. Sí. Quería pedirle algo. Yo creo que para mañana ya de pronto eso. ¿Y por qué no nos da más plazo para ese libro? Que no sea para el viernes, sino para el lunes, profe. Que no Vale, sea para mañana, sino pero, para el lunes. pero Sería entonces, fenomenal, entonces es porque no consensuado que es un sea libro de... Pues consensuado el preguntemos a lunes. las Todos están de niñas. acuerdo. Todos están de acuerdo que sea para el lunes. Escucho las voces. ¿Cuál libro, profe? ¿Cuál? El del Sí, ensayo, vea, el ensayo del Denise aquí ya está viernes, de contestando que sí, Capuchinos. que el lunes. Listo. Tatiana, ¿el Listo, lunes el ¿Sí? libro? claro, lo de Kapuscinski. Listo, el Sí, Kapuscinski. claro. Listo. Listo, profe. Ujú. Vale, muy bien. Claro, Vale, Gracias, porque es profe. un listo. libro Gracias. muy Muy bien. chévere, muy apasionado para leer y mucho chévere y nos nutre, pero Sí, el pues lunes muy está. Gracias, nutrido. profe. Pero entonces el mapa, los mapas mentales sí para el Yo le viernes. solicité. Mapa mentales para el viernes. Ah, para el Ah, sí, viernes, sí, sí. claro. Listo. Ay, Mapas profe, mentales para el viernes. hoy Listo. hice mi presentación con mapas mentales. Muy bien. Hoy Me hice mi cuentan por favor presentación con mañana. mapas mentales de la Muy otra bien. clase. Muy Muchas chévere. gracias. Bueno, Nos vemos profe. Gracias, mañana profe. entonces. Chao, Feliz profe. noche. Que estén muy bien. Chao, Denise. Muchas gracias. Que estén bien.